Bueno, chicas, ¿a ustedes les gusta el fútbol o no? Pues estamos en temporada de mundial. A mí sí me gusta y en esta casa se ha visto casi todos los juegos. No, a mí la verdad es que no me gusta mucho, pero pues sí me gustan otros deportes. Ok. Sí, a mí también sí me gusta. No sigo el fútbol así como en otras ocasiones, nada más ahora en el mundial, cuando es el mundial sí me gusta. Y pues queríamos hablar justamente en este episodio de esta idea de que en parte hay como esta idea general que tiene la gente de que a las mujeres no les gusta el fútbol, ¿verdad? Una cosa así. Y entonces, de hecho, parte de la idea venía de que estuvo corriendo, yo estoy segura de que nuestros oyentes habrán visto un meme en que una pareja se pelean entre ellos porque hay una boda y es una fecha del mundial y entonces el chico, o sea, el esposo o novio, no sé qué son, pero parecen un matrimonio, el esposo dice, no, que cómo va a ser el partido, o sea, va a ser su boda en medio del mundial cuando hay un partido y hasta le dice, no, yo no voy a ir, yo no voy, y ella, ¿cómo que no vas a ir, verdad? Y entonces, como que existe esta idea, es una idea de que los hombres son los más así como súper apasionados del fútbol y las mujeres no tanto. Y yo creo que esa idea es un poco más, o sea, también lo comentabas cuando hablábamos de eso, Marina, que quizá no es tan así, ¿verdad? O sea, que hay muchas mujeres que también sí son muy apasionadas del fútbol, pero yo pensaba, bueno, quizá hay distintas formas en que las mujeres nos involucramos o que nos gusta, y quizás no también, ¿verdad? Pero era un poco esa la idea de que queríamos explorar un Ujú, poquito, ujú, ¿verdad? ujú. Ujú. Sí, sí, como dices, hay muchas mujeres que sí están muy metidas y otras no tanto y que lo disfrutan de otra manera, ¿no? Ujú. Uno de los puntos que habíamos platicado es esta parte de qué le importa más a la mujer en un juego, en cualquier juego, ¿no? O sea, Ujú. del mundial o fuera o en temporada, pero que en qué se fija más una mujer o qué es lo que más le importa cuando está viendo un juego, ¿no? Y una de las cosas es esta parte emocional, ¿no? Esta parte de las mujeres somos, y esa sería una de las diferencias entre el hombre y la mujer en específico, o estamos tomando de pretexto esto del mundial, ¿no? Y es esto, las mujeres somos más de, ay, pobrecito, ya le metieron un gol, o ay, pobrecito, le cometieron una falta, ¿no? Como más esta parte maternal o de cuidado. Sí, justo, o sea, una cosa que yo les comentaba y que suelo comentar de cómo mi manera de disfrutar el fútbol, por ejemplo, o sea, para mí no es tanto, o sea, obviamente sí me gusta ver un partido bien jugado, ¿verdad? Y así, pero es como que en general es más como el ambiente que se genera, ¿verdad? Esto de poder, de que sea como casi un pretexto para compartir y disfrutar con amigos, con familia y no sé, esa parte emocionante, ¿verdad? De compartir la emoción entre todos. Y también, o sea, los recuerdos que uno tiene, quizá de haber vivido otros momentos con la familia y de disfrutarlo, haberlo disfrutado y así. Que eso es lo que, por eso el mundial es algo que me atrae más, ¿verdad? Porque como que es un momento en el que hay más gente o más ocasiones en las que uno se junta y hace ese tipo de eventos o de situaciones, pero también lo mismo que mencionabas, a mí sí me pasa por ejemplo, aunque sea mi equipo el que está jugando y luego si mi equipo está ganando y yo ya me da pena el otro, el que está perdiendo, ¿verdad? Y pobrecito que le metieron gol y así, ¿verdad? O que se eliminaron o ese tipo de cosas, ¿verdad? O sea, sí me dan pena también.
Entonces, como que hay esta diferencia de cómo lo vivimos, ¿verdad? Y una cosa que sí vi, no más así como para aclarar, o sea, también sí hay como estas preferencias por distintos tipos de deportes, ¿verdad? Entre hombres y mujeres, y a mí se me hizo interesante porque decía, bueno, ¿por qué existe esa idea de que a las mujeres no les gusta tanto? Y sí existe como una cierta distinción, por más de que nosotras quizá podamos disfrutar de verlo, ¿verdad? De vivirlo como de verlo. En cuanto a los deportes que eligen hombres y mujeres ya practicar, ¿verdad? Y hacerlo, jugarlo y así, sí suele haber ciertas diferencias, ¿verdad? Por ejemplo, los hombres sí eligen más deportes de balón, ¿verdad? Como el fútbol, el hockey no necesariamente es un balón, pero algo así, ¿verdad? El rugby y otros como de pelea como el boxeo y cosas así. Entonces, y las mujeres eligen más cosas como gimnasia, danza, incluso equitación, yoga y quizás también algunos de balón, pero como más, por ejemplo, el vóley es muy común entre las mujeres como deporte de balón, ¿verdad? Es un poquito diferente. Pero eso también me llamó la atención, ¿verdad? Y si es que hay alguna diferencia también en por qué hay más preferencia por ciertos deportes entre mujeres y ciertos deportes entre hombres. Sí, yo lo que, regresando un poquito a lo que decía sobre lo que te gusta, ¿no? De ver cómo el colectivo se reacciona. Yo la verdad no he seguido ningún juego, ¿no? Entonces, ni highlights, ni nada, ¿no? Lo único que he visto así en redes es justamente cómo la gente ha reaccionado. Y las historias también, o sea, por ejemplo, regresando a lo de la parte emocional de lo del fútbol, hay un video ahí circulando de Memo Ochoa cuando le dicen que va a entrar a jugar y no sé cómo se llama el director, perdón, no sé cómo se llama el director técnico, pero bueno, que le dice que va a entrar a jugar y Memo Ochoa pues empieza como que a lagrimear porque pues llevaba, o sea, es como ya su último mundial, ¿no? Y él empezó y lleva quién sabe cuántos mundiales y no sé qué, entonces esas partes a mí sí es como, ay, qué bonito, ¿no? Entonces sí, también conecto con esto de que lo emocional, o sea, las reglas y entender y el juego, la verdad es que no, o sea, yo les decía, no, a mí se me hace como más interesante incluso el americano, no sé por qué, o sea, aunque es, como tú dices, nos gustan más cosas como gimnasia o vóley, pero a mí el americano me llama más la atención, se me hace como que más dinámico y cosas así, ¿no? Entonces, con ahora el mundial, yo lo que he seguido es como estas historias curiosas y curiosísimas, o sea, de que sí me he reído así con el Cini bailando en el ángel, ¿no? O ayer vi un reel así de que decía, si el ángel pudiera hablar, ¿no? Entonces el ángel así de, ya, por favor, ya váyanse a descansar, y eso está padre, ¿no? Eso es como, yo me acuerdo, no me acuerdo qué mundial era, la verdad, pero que estábamos chiquitas y en la escuela lo pasaban. Entonces ahí tengo como que algunos recuerdos de que si había un partido como dentro de las horas de clases, pues nos juntaban y así, ¿no? Y pues era como divertido, ¿no? De chiquito, pero ahora eso justo la parte emocional y todas estas anecdóticas de... También vi otra muy padre de un fotógrafo que él solito, independiente, él solito consiguió la acreditación de la FIFA mexicano y empezó como que a recaudar fondos para irse a todos los partidos, ¿no? Entonces ves pues el apoyo de la gente, el apoyo de sus papás, ¿no? En unos reels así pone como su papá mandándole mensajes de, oye, y si vas a llegar al otro partido, porque literal todo ha sido como súper improvisado para él, ¿no? Entonces estas cosas que dices, está bonito, ¿no? Está padre. Pero para mí esa ha sido como la vivencia del mundial, lo demás, o los vikingos, ¿no? Así esta cosa que hacen y su sonido. Su remo. Ay, así, qué curioso. Eso está lindo. Y no solo eso es en los deportes, ¿no? O sea, yo creo que prácticamente en cualquier cosa de que las mujeres somos más en esta parte emocional, ¿no? O sea, esta parte empática que tenemos
pues, tal vez más desarrollado, ¿no? No digo que los hombres no, pero los hombres lo tienen de distinta forma, o tal vez me atrevería a decir como en segundo plano, ¿no? Que no digo que no lo tengan, pero es como, sí, como que lo primero para ellos es como la estructura, las reglas, ¿no? Los sistemas y demás. Y luego entra esta parte, pues ya emocional o instintiva o de cuidado. Sí, correcto. Y entonces justamente teníamos como esta idea de que bueno, si lo pusiéramos en una idea como así general, la idea de un meme, ¿verdad? Está el meme, a las mujeres no les gusta el fútbol y a los hombres sí, podemos decir que ese es mentira, ¿verdad? O sea, podemos decir que ese no es tan cierto. O sea, sí hay quizá algunas diferencias en cómo lo vivimos y así, pero hay muchas mujeres que disfrutan muchísimo del fútbol también o del mundial. Pero ¿qué pasa con de las mujeres son más emocionales? Pues sí, ni cómo negarlo. Ni cómo negarlo. ¿No? O sea, sí. Pues Sí, sí. vemos cuando los golean, ¿no? Que es 5-0, pues que es lo primero de, ay, no, pobrecitos. Les decía esto de que mi mamá lo que dice, ay, no, que los dejen meter un gol. Y no sé, mi papá o mi hermano, o a veces hasta yo misma, que yo, ay, mamá, ¿cómo vas a querer que les metan un gol? De eso no se trata, ¿no? Sí. Y sí, yo también creo que esta idea de las mujeres son más emocionales es cierta, pero quizás también es como de qué manera o a qué nos referimos con eso de ser más emocionales, ¿verdad? O sea, cómo es porque eso puede entrar, no es que los hombres no sean, ellos también tienen emociones, ¿verdad? O sea, también tienen, pero ¿qué es lo que da esta idea de que no, de que las mujeres somos más emocionales? O sea, una cosa es lo que estás comentando, Clau, ¿verdad? La parte de la empatía o de esta cuestión, sí, justamente de, ay, pobrecito y así, ¿verdad? Y tampoco es por decir otra vez, ¿verdad? Que los hombres no sean empáticos, porque sí lo son, pero es simplemente como que tenemos más esa sensibilidad y esa cosa así como del cuidado y de querer proteger quizás a alguien cuando está sufriendo o así, y para el hombre hay una cuestión un poquito más de, como esto es algo competitivo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué me voy a preocupar si o sea, ahora la cosa es la competencia, no estar ahí sufriendo por el que perdió, ¿verdad? Una cosa así como un poco más de eso. Sí, sí, es diferente. O sea, es lo que decía, es como entra esta parte competitiva o esta parte de estructurada o de reglas, ¿no? Después se preocuparán tal vez al final, ¿no? De, ay, bueno, y es cuando, no sé si han visto que se saludan o se abrazan, ¿no? Es como, ok, ya acabamos de competir, se acabó el juego o lo que estén sucediendo, y muchos jugadores sí llegan y tal vez consuelan o abrazan a su forma, ¿no? O sea, Y en todos los deportes, en ¿no? todos los deportes, y ahí es un claro ejemplo de que obviamente los hombres tienen emociones y empatía, solo que no va de entrada, ¿no? Como nosotros, es, ok, estamos haciendo lo que estamos haciendo en este momento y ya después se termina y es como ahora sí podemos, si los golearon o perdieron o lo que sea, o no terminaron la competición, pues es como ahora sí llegar y dar, no sé, a ver, algunos jugadores hombres podrán abrazarse, otros palabras de aliento, ¿no? Pero es como terminamos lo que estamos haciendo y ahora sí hacemos la otra parte empática. Sí, sí. Sí, me ha tocado ver mucho en varios, ¿no? De que se saludan o luego también la forma en la que ellos interactúan con la gente, ¿no? O sea, cómo celebran vía ¿cómo se llamaba el que nos pasaste, Clau? Rodrigo, ¿qué? De Paul, es de Sí. Argentina. Que
ayer o antier vi un reel que su hija desde como el palco estaba bailando y Rodrigo, o sea, como que la vio y entonces los dos estaban bailando juntos y así. Entonces sí, o sea, no es como que ellos solo se preocupen por, no, que sean tan cuadrados, sino también tienen como esta parte superhumana ahí a flor de piel con todo lo que está sucediendo también, ¿no? Sí, pero también una cosa que, y esto quizás sale un poquito, o sea, expande un poquito más allá del fútbol y los deportes, ¿verdad? Pero sobre esta idea de las mujeres somos más emocionales. Una cosa que sí, que vi que se me hizo muy interesante es que sí se hicieron estudios, ¿verdad? Como de lo que le dicen los 5 tipos de los 5 rasgos de personalidad. Entonces hay como esto que le dicen, es que siempre me acuerdo de esos nombres en inglés, igual ahí capaz Marina nos ayuda también, pero es el conscientiousness y o sea, son los Big Five que le dicen, ¿verdad? Como los 5 rasgos de personalidad. Y otro es apertura, que tiene que ver mucho con la creatividad y cosas así. Entonces hay varios y que consistentemente a través de muchos, o sea, se hicieron estudios como midiendo esos rasgos de personalidad a través de muchísimos países, muy distintas culturas, ¿verdad? Incluso culturas más liberales, culturas más conservadoras y todo. Y sin embargo, consistentemente se sale que en su mayoría las mujeres tienen más puntuación en el rasgo de neuroticismo que le dicen, ¿verdad? Ahora, eso no quiere decir necesariamente que seamos neuróticas, ¿verdad? Porque esa es una palabra que tiene una cierta connotación popular, ¿verdad? Pero es el rasgo de neuroticismo tiene que ver con esta tendencia a sentir más emociones negativas, ¿verdad? O sea, sentir más culpa, tristeza, ansiedad, preocupación, estrés y cosas así. Y sí podemos decir que eso sí es un rasgo, ¿verdad? O sea, en cuanto o sea, es como que eso que caracterizamos como lo emocional de las mujeres muchas veces tiene que ver con ese tipo de emociones que, bueno, se les dice emociones negativas, ¿verdad? No necesariamente son negativas, porque, por ejemplo, uno puede pensar que el sentir culpa a veces puede ser una forma en que uno puede justamente darse cuenta de que hizo algo mal, ¿verdad? Ahora, si uno ya lo siente por mucho tiempo y así, pues ya no es bueno, pero inicialmente el decir, sí, o sea, yo cometí este error, ¿verdad? Y así no necesariamente es negativo. Y hay ciertas veces que sentir ansiedad es porque hay algo necesariamente que hay que resolver o algo y lo mismo con preocuparse, ¿verdad? Entonces, es simplemente como esas emociones que tienden a ser consideradas como emociones quizás no tan placenteras, ¿verdad? Pues ese tipo de emociones sí son más, las mujeres tendemos a sentir más de esas emociones, ¿verdad? Sí, yo creo que es súper importante que digas, que lo menciones como de que se le da una connotación como negativa al ser neurótico o algo así, pero no, hay cierto nivel como, justamente no decías, como cierto nivel sano en que está bien preocuparse, está bien como tener estas, porque al final de cuentas es como también resolvemos un poco de las cosas de la vida, ¿no? O sea, si tú, no sé, a ver, pensando en un ejemplo de, no sé, una preocupación, pues igual y esa preocupación, pues tiene como fundamentos y tiene como una base, ¿no? O sea, nada más hay que saber cómo manejar esa preocupación de una manera sana, que no termines con el tic en el ojo o cosas así, ¿no? Entonces, hace un poco me lo decía alguien, ¿no? O sea, está bien tener como ese nivel de neurótico, porque eso te hace que seas, no sé, más considerado con las personas, más esto, más Sí, de hecho, sí. Ajá, y no darle como esta super connotación así de, ay, no, qué negativo. Y ahora yo también me pongo a pensar un poco en la biología, ¿no? Biológicamente nuestro cerebro está configurado diferente. No sé por qué, o sea, pero así es. Y yo en mi ejemplo lo veo como mamá.
como mamá, cuando tú te conviertes en mamá, tu cerebro cambia, literalmente. Hay partes de tu cerebro que se agrandan, otras se cortan, otras se aprenden más y así. ¿Y eso por qué? Pues porque tienes que mantener vivo a tu hijo, ¿no? Entonces es como esta parte neurótica, ¿no? Te sirve pues para sobrevivir, ¿no? Entonces es como, está bien que, o sea, siento que no podemos como que catalogarlo así súper negativo, ¿no? En cierta medida, sanamente, pues está bien también, ¿no? Sí, para nada. Lo que, justamente parte de lo que decías de que el neuroticismo en realidad tiene ciertos aspectos positivos, es justamente las personas que menos tienen neuroticismo en este mundo son los psicópatas, ¿verdad? O sea, no por decir, y entonces vamos a nada más aclarar ahí para que no se nos enojen nuestros hombres, no estamos diciendo que todos los hombres son, porque los hombres también tienen un cierto porcentaje de neuroticismo. Claro. Pero también es cierto que existen, o sea, en promedio existen más hombres psicópatas que mujeres, ¿verdad? También existen mujeres, pero hay más hombres en ese rango. ¿Por qué? Porque justamente hay cierta, esa tendencia de sentir principalmente cosas como preocupación por los demás, culpa y ese tipo de cosas, pues impiden que uno hay un montón de otras patologías más asociadas a lo femenino, obviamente, pero sí, no más por decir, ¿verdad? O sea, no es que esas emociones sean inherentemente malas, sino que todas tienen su razón de ser y pues es justamente en conocernos y quizás parte de lo que decíamos que era nuestra idea de hablar de esto, ¿verdad? Es que quizás es en entendernos en esas diferencias y que tienen su razón de ser, ¿verdad? Nos ayuda a relacionarnos mejor entre hombres y mujeres e incluso a entendernos nosotras mismas mejor como mujeres, ¿verdad? Entonces, sí. Sí, fíjate que, digo nada más como anécdota por si a alguien le sirve. Hace unos años en terapia, yo tengo esta cosa del perfeccionismo, ¿no? Y soy como muy dura conmigo a veces. Entonces mi terapeuta me decía que no lo vi, o sea, como que dejara de pelearme con el perfeccionismo, porque en algunos aspectos, volviendo a todo en un equilibrio, ¿no? En algunos aspectos me servía, ¿no? O sea, por ejemplo, el trabajo. Bueno, el trabajo tengo que buscar que todo esté bien y así, ¿no? Entonces es como, pues sí, o sea, al final de cuentas son cuestiones que nada más es aprender como que a manejar, que no te lleve a los extremos, ¿no? Estaba pensando en esta parte del neuroticismo y no sé si coincidan, pero estaba pensando o sea, en esto que decían que los hombres y las mujeres tenemos un grado, un nivel de neuroticismo, pero yo creo que hasta la manifestación de ese neuroticismo es diferente, ¿sabes? Tal vez las mujeres cuando manifestamos ese neuroticismo somos más, tal vez algunas lloran más, tal vez unas se enojan y lo llevan a un nivel de enojo y lo manifiestan de alguna manera, ¿no? En mi caso yo lloro, o sea, yo puedo llorar, o sea, ¿no? Ya aquí la novela, pero por ejemplo otras mujeres pues tal vez lo manifiestan en un enojo, ¿no? Y lo manifestarán de otra forma, pero hasta estaba pensando en eso, los hombres como manifiestan el neuroticismo tal vez de otra manera, tal vez ellos no se ponen a llorar como las mujeres, ¿no? O como en mi ejemplo, tal vez ellos sí lo expresen un poquito más, tal vez, no sé, como algo más obsesivo, no lo sé, eso es lo que yo estaba pensando, tal vez como esto, o con el enojo, o con hacer muchas cosas, o alejarse, o llevarlo al silencio, ¿no? Creo que hasta en eso es diferente, o a lo mejor unos ya un poquito ya más regularizado, pues un poco más explosivo, no sé, yo creo que hasta en eso se manifiesta distinto, ¿no? No sé si estén de acuerdo o es algo que yo
percibo o veo a lo mejor en mi propia relación o con mis propios vínculos masculinos. Yo creo que es algo que lo percibís y lo percibe también el mundo en general, ¿verdad? Porque es parte de otro de los que yo les llamaría memes, es esto de que pues las mujeres queremos, no sé, hablar o oír como que de lo que nos pasa y así, y los hombres no, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a decir, no creo que sea así literal, todos los hombres hacen lo mismo, ¿verdad? Pero hay una tendencia un poco menos a hablar, por ejemplo, ¿verdad? O a querer hablar. Y al menos en mi experiencia y en lo que yo vi de otras relaciones, de amigas y demás, ¿verdad? Y de escuchar lo que comentan otras personas, sí hay un poco esto del típico caso, ¿verdad? De que la mujer se va y le quiere contar a su hombre, el hombre de su vida, ¿verdad? Que está estresada o que le está pasando esto, y como que no, se genera normalmente un conflicto ahí porque es así como el hombre no siempre sabe cómo responder a lo que la mujer está esperando en ese momento, ¿verdad? Normalmente nosotras estamos esperando como lo que tenemos entre amigas muchas veces, que es, no sé, o sea, como que es esa presencia, esa conexión, ese te escucho, estoy contigo, ¿verdad? Y así. Y el hombre muchas veces lo que quiere hacer es, no sé, estoy estresada porque mi compañera de trabajo y así, ay, ¿por qué no le decís esto? ¿Por qué y ya, o sea, como que te empiezan a dar, o ¿por qué no dejas el trabajo y te vas a otro trabajo? No sé, una cosa así, ¿verdad? O como que empiezan a darte como estas soluciones, ¿verdad? Prácticas. Y cuando lo que normalmente una quería era más como esto de esa conexión o esa presencia, esa contención, digamos, ¿verdad? Sí hay un lugar para resolver, obviamente, ¿verdad? Y para buscar esas soluciones, pero es que justamente muchas veces las mujeres como que cuando tienen ese neuroticismo, esas emociones, tienden más a querer expresarlo verbalmente, ¿verdad? O incluso, como decís, también llorando, pero es como una expresión de esa emoción, ¿verdad? Y los hombres no. Y nomás como para agregar a eso, una cosa que también mientras estaba leyendo sobre estas cosas justamente encontré que de hecho hay una diferencia, como decías Marina, una diferencia hasta cerebral de por qué, de que se interpreta de por qué podría ocurrir eso. Y es que cuando a los hombres se les activa, por ejemplo, la amígdala, encontraron que hay como una preferencia cerebral de los hombres de que esa amígdala esté más asociada al lado derecho del cerebro, que tiene mucho más que ver con la parte justamente de acción y del sistema de huida y lucha, ¿verdad? Entonces, se puede asociar justamente con que quizá ellos sí pueden enojarse, ¿verdad? Y como si están desregulados, puede ser los hombres suelen tener más problemas como de ira o de ese tipo de cosas, entonces es más como de enojarse o de huida, ¿verdad? Que es como evitar, ¿verdad? O evitar salir, no quiero saber nada, ¿verdad? Y ese evitar se puede ver de muchas maneras, ¿verdad? Como, no sé, me voy a distraer, voy a prender la tele o voy a ir a ver las noticias o voy a ver el fútbol, ¿verdad? Voy a algo en vez de afrontar esto, ¿verdad? Y también de acción, ¿verdad? O sea, como si hay un problema, lo tengo que resolver con algo concreto, ¿verdad? No me quiero poner a pensar en las emociones al respecto, sino hay que resolverlo, ¿verdad? Y en cambio las mujeres, como que sí se encontró como una tendencia de mayor activación como de la amígdala también, pero hacia la izquierda. Y la parte de la izquierda de nuestro, o sea, nuestro hemisferio izquierdo está mucho más asociado a lo verbal justamente, ¿verdad? Y entonces es como si fuera que nosotras sí llevamos esa experiencia de estrés o algo así a la comunicación, ¿verdad? Quiero comunicar eso, quiero hablar de esto, quiero expresarlo, ¿verdad? Entonces, eso a mí se me hizo muy interesante. Sí, yo creo que en mi experiencia he tenido como de las dos. O sea, siento que sí,
anteriormente me pasaba mucho, ¿no? De que, ay, quiero hablar de las 20,000 cosas y era como, hacía más conflicto que resolución. Entonces, sí, es como... Y luego no entiendes, ¿no? O sea, como quieres como tratar de entender a la otra persona, pero pues sí, somos completamente diferentes. Aparte de que somos personas diferentes, hombre y mujer pensamos diferente, lo que decía Jazz, ¿no? Todas estas cosas cerebrales y así. Y en lugar de, o sea, no sé, típico que te peleas, ¿no? Y yo era muy así de, no, hay que resolverlo ahora, ¿no? Y hablar y hablar y hablar. Y otra persona era como, no, y así, shut down, ¿no? Y entonces, pues eso generaba más conflicto. ¿Por qué? Porque las mujeres emocionales, pues te sientes abandonada, te sientes como, ay, no importa lo que yo siento, y entonces se hace un cúmulo de problemas, ¿no? Entonces, ese era como que lo de antes, o sea, como se me fue la palabra, mi experiencia anteriormente, y ahora que lo veo de otra manera y ha pasado de otra manera, sí es como sí, o sea, hay personas, tanto mujeres como hombres, que están más regulados, están más trabajados, ¿no? Y entonces, justo volviendo un poco a no todas las mujeres, sino todos los hombres, ¿no? Son, que es importante. Y a mí me pasa lo mismo que a Marina, ¿no? Y esta parte de, o sea, de estar, de hay que resolverlo ya, ¿no? Aunque nos den las 2 de la mañana, ¿no? Y el otro ya se quiere ir a dormir o lo que sea. Y estaba pensando en esto que dice Marina de, bueno, tuve una experiencia que era así y que ahora es distinta. Y lo que yo creo es que puede ser como la experiencia anterior, pero de una forma más regulada, porque por ejemplo a mí me sigue pasando de que yo lo quiero resolver ahorita, ¿sabes? Pero lo que cambió, lo que cambia es, tal vez ya entendí, no lo voy a resolver hasta que nos den las 2, 3 de la mañana, ¿no? Y ahora es, ok, ya lo hablé, lo quiero resolver, di una chance, el otro está abrumado, no quiere, ¿no? Se le activa esto de la huida, lo que sea, pero bueno, en mí ya cabe el de, ok, aquí no nos vamos a estar hasta las 3 de la mañana, ¿no? O sea, es lo que, o sea, digo, yo siempre soy así, pero ya no soy desregularizada como esta parte de estarnos aquí y estar en frío, no, es que no nos vamos a dormir hasta que, ¿no? Y entonces ahí entra esta parte de la consideración y la empatía de, a ver, yo sé que yo lo quiero resolver, el otro ya está cansado, ya sostuvo mi neuroticismo un buen rato, ¿no? Pero ahora es, ok, ya, o sea, es, bueno, no se va a resolver ahorita y ya, o sea, mañana le seguimos, ¿no? Sí, justo, creo que es cuestión, vamos aprendiendo, ¿verdad? Porque yo en eso también soy igual o sea, quizás yo no me quedaría hasta las 2 de la mañana porque sí llega un punto en el que yo también ya estoy cansada y digo, ya, ¿verdad? Pero sí tengo bastante como esto ay, o sea, como que ahora, o sea, si yo percibo como se cortó nuestra conexión, hay algo que es como que quiero insistir en que eso se recupere, ¿verdad? Y pues ese es otro, o sea, yo sé que vos lo conoces muy bien, Clau, es también un tema que tiene que ver con el apego y el tipo de apego y esas cosas que luego estaría genial que comentemos, ¿verdad? Pero quizás dentro de eso también, o sea, no sé, ahí sí tendría que revisar a ver si existen estadísticas y eso, pero yo diría o sea, pensando en esto, diría que es quizá más común, no todas, porque sí sé que existen muchas mujeres que también tienen apego más evitativo, ¿verdad? Pero que quizás es un poco más común que las mujeres sean Ansioso. un poco más del tipo ansioso, ¿verdad? O sea, como con eso de yo quiero recuperar la conexión a fuerza y así, voy a hacer un berrinche y así, ¿verdad? Y los hombres tienen una tendencia un poquito más a ser más evitativos, ¿verdad? Entonces,
y es lo que quizás en tu experiencia terapéutica también has visto más, ¿verdad? Me imagino, Clau, ¿verdad? O sea, como eso de... Sí, yo cuando estaba estudiando esta parte del apego y de trauma y demás, no es una regla, por supuesto, pero es lo que se tiende a ver, es la mayoría de las veces cuando hay un apego ansioso ambivalente, como en mi caso, ese es mi tipo de apego, ¿no? Te buscas, hablando de parejas, ¿no? A personas o a hombres o mujeres que tienen el tipo de apego evitativo. Uh-huh. Y entonces imagínate que es mi caso, ¿no? En mi caso, mi marido está apego evitativo, yo soy ansiosa ambivalente y entonces, pues, sí crea ahí un shock, ¿no? Como yo en mi caso es como, yo quiero estar ahí, ¿no? Luego, si no me hace caso, como en el apego evitativo, pues ya me sentía abandonada y demás. Entonces, no es una regla, pero lo que se tiende a ver es que es como, hasta podría atreverme a decir como el complemento, porque imagínate dos evitativos, híjole, entonces, o dos ambivalentes, entonces es como, bueno, vamos a balancearle un poquito en esto, ¿no? Sí, es lo que plantean también en un libro que leí sobre eso, comentaban justamente, o sea, quizás dos evitativos pues van a ser como roomies, básicamente, ¿verdad? O sea, así como, sí, bueno, bye, ¿verdad? Y así como que no va a haber tanta esa conexión íntima, ¿verdad? Y bueno, dos ambivalentes, pues va a ser el drama, el drama eterno casi que, ¿verdad? Entonces, como que sí, no necesariamente es que tenga que ser así, pero lo interesante es que esas dos personas, así como estás comentando, Clau, ¿verdad? O sea, y nosotras en nuestro día a día podemos ir aprendiendo. Es como que vamos aprendiendo, ¿verdad? Vamos aprendiendo como, o sea, es cierto, este es mi tipo de apego, mi reacción normal y todo eso, pero puedo bajarle un poquito y la otra persona también puede bajarle un poquito la suya y podemos ir como adaptándonos un poquito dentro de la medida posible, porque muchas de estas cosas, así como la misma personalidad, o sea, la personalidad es algo que es muy difícil cambiar, o sea, si uno es, bueno, uno de los otros rasgos justamente de esos 5 tipos de rasgos es si uno es extrovertido o introvertido. Y si uno es así como más introvertido, es muy, muy difícil que una persona introvertida se vuelva extrovertida, pero sí puede intentar un poquito más, ¿verdad? Abrirse un poquito y lo mismo al revés, ¿verdad? Entonces, es como que son cosas que no es que podemos cambiar del todo así completamente, pero sí podemos ir aprendiendo y regulando, ¿verdad? Y cosas así. Sí, justamente como también hablando de los tipos de apego, también los tipos de amor, ¿no? O sea, ya si nos clavamos en todas esas de cómo damos amor, ¿no? Unos son más de regalos, otros son más de presencia, otros son, ¿no? Entonces, o sea, sí, es como poco a poco te vas acomodando. Sí, y cuando empezamos como a ser consciente y a conocer estas diferencias, ¿no? Entre hombres, mujeres, o hasta entre, o sea, creo que la relación puede ser mejor, ¿no? O sea, no digo que esté mal, o que la relación esté mal, pero puedes mantener esa conexión que decía Jazz cuando empiezas a hacer conciencia y empiezas a conocer estas diferencias, ¿no? Por ejemplo, el tipo de apego, los tipos de amor, porque si nos concentramos en esto de, ay, es que no me hace caso cuando quiero que me haga caso, o ay, no me apapacha cuando necesito que me apapache, ¿no? Y por supuesto no estoy diciendo que no necesitemos eso o que lo hagamos de lado porque el otro no puede, pero tal vez también es como mirar al otro y decir, a ver, o sea, está disponible, puede, está pasando por algo, ¿no? Es como, entonces es que también le puedo bajar un poquito para poder mantener la conexión con el otro, ¿no? Uh-huh. Sí, y eso no también, o sea, no nada más como en relaciones de pareja, ¿no? Creo que todo, amistades, a mí, no sé, se me hace
curioso. Las amistades entre hombres y mujeres a mí se me hacen más simples, pero creo que ese es otro tema. Pero estaba pensando como por qué cuando somos, o sea, relaciones de pareja es más, no sé, si también son hombres, ya saben, o sea, como que, ¿por qué? ¿Por qué nos llevamos mejor luego con, es como tu mejor amigo, ¿no? Yo creo que por esas mismas diferencias, ¿no? Sí, va. Yo creo que por Porque esas nos mismas diferencias. complementamos. Exactamente. Sí. Exacto. Por ejemplo, bueno, en ese tema de las mujeres somos más emocionales, otro tema era que obviamente nosotras las mujeres tenemos nuestro ciclo, ¿verdad? O sea, tenemos nuestro ciclo hormonal y demás. Entonces hay obviamente un cambio ahí biológico, como también lo que mencionabas, Marina, ¿verdad? O sea, es evidente que existe, y yo conozco mujeres que no les gusta que uno diga eso, ¿verdad? Que el ciclo hormonal genera cambios a nivel emocional y todo eso, pero es cierto, es cierto, y obviamente quizás no esté tan bueno que las personas se burlen de eso, o sea, como un objeto de burla y demás, pero de que es algo que existe, algo real, pues sí es real, ¿verdad? O sea, nosotras las mujeres lo vivimos eso mes a mes, ¿verdad? Vivimos un cambio de que de repente porque una hormona está más arriba, pues nos sentimos súper bien y qué genial y así, mucha energía, todo, y luego baja esa hormona y sube otra y ya la tristeza y no sé qué, y luego baja otra. Y eso es a nivel emocional, pero a nivel físico también tenemos esas, o sea, Claro. que nos sentimos más con más energía o con menos energía o con más o con ciertos síntomas, y eso nos afecta emocionalmente también, ¿verdad? Entonces, ese ciclo influye enormemente en nuestro estado de ánimo, en nuestro estado de energía, en nuestro estado, incluso en nuestro estado empático, ¿verdad? De sueño, de todo. Sí, en el sueño, sí, totalmente. Entonces, y eso no es algo así como inventado, o sea, de hecho sí hay, o sea, las hormonas sí tienen una influencia en nuestro comportamiento. Y el caso de que no es que los hombres no tengan absolutamente ninguna diferencia, pero como ellos tienen menos de estos altibajos hormonales o cambios hormonales, es como que tienen menos de esa cuestión cíclica, ¿verdad? Que tenemos las mujeres, ¿verdad? Entonces, para nosotros se puede ver, es mucho más evidente notarlo y ver, ¿verdad? No, claro, está clarísimo que, no sé, 5 días antes de la regla, pues me siento un poquito no tan bien, ¿verdad? Y así. como, como esas cosas, ¿verdad? Entonces, pero para los hombres es un poco menos perceptible quizás porque no son tantos cambios hormonales y demás. Y la principal hormona que influye en ellos es la testosterona, ¿verdad? Y que está muy asociada, o sea, de hecho en estudios y todo, ¿verdad? Eso está muy asociada a todas estas cosas que decimos, a competencia, no está asociada a la agresividad, eso me gustaría decir, porque mucha gente piensa que sí está, pero en realidad no, pero sí está asociada a la competencia, a acción, a objetivos, a cosas así. Y pues las hormonas femeninas, y los hombres también tienen hormonas femeninas, pero tienen menos, ¿verdad? Entonces las hormonas femeninas que nosotras tenemos en mayor cantidad están más asociadas a sensibilidad social, al vínculo, a la cercanía, ese tipo de cosas, ¿verdad? Y todo, y tiene también, como decías, Marina, esta cosa tiene un motivo de ser así, porque al volverte madre, o sea, esos cambios biológicos que vivís hacen que vos, o sea, que las mujeres seamos más capaces. ¿Por qué es tan importante nuestra percepción intuitiva de las emociones y todo eso? Si se ponen a pensar, los bebés no hablan, ¿verdad? O sea, no hablan. Y nosotras tenemos que poder identificar qué está sintiendo el bebé, cómo lo puedo contener. Tenemos que tener esa habilidad
de sintonizar con ese bebé que no habla, ¿verdad? Y poder darle ese cariño, bueno, justamente ese sostén, ¿verdad? Que necesita en ese momento y entender, tiene hambre, quiere jugar, quiere, ¿verdad? Y así. Y esa es, o sea, así biológicamente evolucionamos, vamos a decir, o nos crearon, ¿verdad? Pero así es, esa es nuestra, por eso tenemos más de eso, ¿verdad? Entonces yo estaba pensando en que conocer esas cosas, como por ejemplo el ciclo, ¿verdad? Hace que nosotras podamos tener o sea, que los hombres puedan entender, por un lado, ¿verdad? Y nosotras mismas también podamos entendernos, pero al mismo tiempo entender que si el hombre no es así, no es porque el hombre está mal, sino que de hecho es un complemento. Y lo pensaba, por ejemplo, si nosotras tendemos a esta fluctuación emocional y así hormonal y todo eso, el hecho de que el hombre no lo tenga, o sea, de que sea un poco más así como más estable emocionalmente, más, o que no le afecte tanto lo emocional, a nosotras nos genera esa seguridad, ¿verdad? Bueno, Claro. o sea, como que él, mientras yo estoy aquí toda medio emocional, él está bien, él va a cuidar las cosas, él va a atender las cosas y yo puedo estar un poco más emocional, ¿verdad? Y sentir esas cosas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, nos complementamos, ¿verdad? Sí, a menos que te encuentres a uno de estos típicos de estás en tus días, ¿verdad? Y tú así, o sea, y eso es súper molesto y es como, obviamente estoy en mis días, ¿de qué hablas? Pero eso no es malo, ¿no? O sea, Claro. ¿sabes? Lo hablaba también en terapia, ¿no? O sea, a mí me pasa mucho que cuando, pues el ciclo así, el PMS, igual todas las cosas que ya traía como que se exacerban, ¿no? Entonces es como que entender todas estas cosas y de dónde vienen y por qué en ese momento y así, a nosotros también pues es como una herramienta de saber cómo, por qué estamos. Justo ayer, o sea, ahorita no estoy en como esta PMS y le decía a mi mamá, es que esta soy yo, o sea, ¿no? Es bien divertida y bien energética, no la de hace 2 semanas que estaba en depresión, así de estoy triste, ¿no? Entonces, y fíjate que hay una aplicación que les decía que yo uso, que luego ya trato de no ver tanto, porque es como, sí, seguro, por eso estoy así, que la puedes bajar, tu pareja la puede bajar. Entonces, es como, no sé cómo sea para la pareja, pero seguro es así de warning, está PMS, ¿no? Dale chocolates, toma, o cosas así. Eso está padrísimo. O sea, también las herramientas que tenemos para entendernos, que al final de cuentas es eso. O sea, y creo que entre más crecemos, bueno, más nos hacemos adultas, las hormonas son un caos, ¿no? Entonces, pues entender todo esto también es como súper importante. Yo antes ni me enteraba. Era como, bueno, sí, ya seguro mañana me baja. Pero yo ni sabía ni me sentía como tan así ni nada, la verdad. Y ahora pues se siente más y no sé. Sí, ahí es donde esa parte, así como nosotras, ¿no? Entender esta parte de, cómo está el otro, ¿no? Tal vez ahorita no quiere hablar, etcétera, pues a lo mejor ahí sí los hombres les toca como conocer esa parte, ¿no? Claro. Hormonal, que culturalmente pues tampoco se habla mucho, ¿no? Sí, o sea, ¿no? es como, y menos con los hombres, o sea, entre mujeres podemos hablar un montón de eso, pero menos como que culturalmente es, pues no está muy bien visto estar hablando de estos temas hormonales o menstruales, ¿no? De la etapa en la que esté con los hombres y a lo mejor es como pues abrirlo un poquito más para que empiecen a entender qué es lo que pasa, ¿no? Y también abrirlo un poco más también nosotros, porque si esperamos que ellos se metan a investigar, pues algunos lo harán, otros no, pero también como poder justo esta de expresar, de, a ver, me siento así, 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 porque estoy pasando por este parte del periodo, ¿no? Por ejemplo, entonces como también como
O sea, no solo expresar esta de, ay, no, ya ahorita me siento, no, es como, bueno, me siento así por esto y esto y esto, tratar de comunicarlo de la mejor manera y que no nos invada la emoción, ¿no? Claro, sí, y es que aparte incluso nos dan cosas físicas, ¿no? O sea, que si los cramps, que si a mí me dan migrañas, a veces sí y a veces no, y es como, güey, ya sé que me va a dar una migraña, si me da migraña ya sé por qué es, ¿no? Entonces es como, pues, entonces, sí, o sea, siento que hay hombres más abiertos a eso, ¿no? Y hay otros que pues, todavía traen todo este tabú, como dice Clau. Y creo que también bueno, aquí en México un poco cultural, ¿no? El tabú o la burla, como decís, de Ajá, esos o la burla, días. de vez que estás en Ay, tus estás en días. tus días, ¿verdad? Y así como si eso fuera como un motivo de, o sea, y ahí es donde justamente es, como dice Clau, ¿verdad? Es también está en el hombre como aprender, ¿verdad? A que no es como decir, ah, claro, estás en tus días, o sea, no, o sea, sí es real, pero si la persona hace, si el hombre hace eso, pues lo único que va a hacer es meterse en problemas. Ay, sí, va a conocer el neuroticismo a todos los... Sí, sí, o sea. Como esos reels que pasaban, claro que decía, va a conocer el verdadero terror, ¿verdad? Ah, sí. Y es que también me acordé hablando de esto del ciclo de los reels que compartías ya de ahora quiero, que era una mujer, ¿no? Que estaba en el sillón y era, ok, now quiero hacer ejercicio y ahora quiero no sé qué y ahora quiero esto y ahora estoy súper deprimida y así estamos, ¿no? Y es como, Dios, qué cansado. Sí. Pero sí, o sea, también es una cosa, porque de hecho, a veces yo con mi esposo sí, a veces hablamos de esto, ¿verdad? Y es como que él dice, bueno, pero es que justamente, o sea, y va a lo que decían de que nos complementamos, ¿verdad? Porque pues él dice, bueno, pero justamente eso es lo que al menos a mí o a los hombres nos atrae de las mujeres, ¿verdad? O sea, esa riqueza emocional y eso, o sea, obviamente no es así como que nos encanta ver que estén gritando y estén todas locas, no, ¿verdad? Pero esa riqueza emocional, ¿verdad? Esa riqueza eso es lo que a nosotros, los hombres, o sea, no solamente eso, pero es parte de lo que también, quizás no a todos, pero yo, o sea, es lo que me dice, o sea, muchos eso es algo que sí les gusta porque es lo que nos hace mujeres también, ¿verdad? O sea, lo que es parte de lo que ellos aprecian de lo femenino. Y pues yo misma también digo, bueno, a mí también, o sea, quizás no me gusta, o sea, cuando yo estoy, no sé, deprimida o algo, quiero que me apapaches y así, y eso no te sale tan natural porque normalmente a los hombres no les sale tan natural eso, pero yo sí aprecio también, o sea, aparte de lo que a mí me gusta de él como hombre, es esa estabilidad, ¿verdad? O sea, esa capacidad de estar estable, de ser a veces más frío, ¿verdad? Con las cosas, de no quedarse tan involucrado emocionalmente con ciertas cosas, ¿verdad? Entonces eso a mí me gusta de él, ¿verdad? Entonces yo creo que en ese sentido, justamente otra vez, como decíamos, ¿verdad? Nos complementamos. Es que fíjate que, o sea, sí, regresando a lo de que lo acabas de decir, de que nos complementamos. O sea, yo también me pongo a pensar y digo, bueno, de repente hace poco, ¿no? O sea, decía, ay, es que seguro si te digo va a sonar súper estúpido lo que te voy a decir, porque, y hasta yo me estaba riendo, ¿no? Ya no me acuerdo qué era. No sé, algo pasó y como que yo me estaba como que involucrando emocionalmente, ¿no? No, bueno, otra cosa, pero bueno, ya me acordé. Y eso. Y entonces ya cuando le dije fue así de, no se río. Y yo así, sí, ¿verdad? Pues sí, tienes toda la razón. O cosas que son más prácticos, ¿no? Porque en realidad los hombres, pues sí, son un poquito más prácticos y más cuadrados y así. Y dices, yo aquí perdiendo como 30 horas de mi vida pensando en esto, gracias. ¿No? O incluso cosas de la casa, o incluso, no sé, formas de resolver, no sé, ¿sabes? O sea, siento que pues sí, pues sí, nos complementamos y somos muy diferentes, pero así como todos los seres humanos somos diferentes, creo que pues
¿no? Nos toca nada más entendernos y, no, lo que quería también decir era como de los deportes, ¿no? O sea, nosotras, no sé, como ustedes decían, les gusta como esto parte de la convivencia y de, sí, y todo parte emocional. Y a mí, por ejemplo, me gusta mucho como entender también por los programas de los deportistas. Hay muchos programas en Netflix que son como realities de los mejores jugadores de básquet, de tenis, de y me encanta porque entiendo cómo es como su vida, como toda la disciplina, como pero luego cuando te sientas con tu significant other, y ellos te explican el sistema del juego, pues eso también está padrísimo, ¿no? Es como, mira qué chido, yo no tenía idea qué pasaba, pero pues cool, ¿no? Y yo te explico de la esposa del basquetbolista. Exacto, y justo eso es muy lindo y es una cosa también que yo me acuerdo hace ya años cuando se reavivó, yo sé que el debate sigue abierto, pero en un momento como que, creo que bajó un poquito ahora y en un momento como que estaba muy alto el tema del feminismo y así había mucha controversia y todo eso, y había una mujer que se llama Camille Paglia, ¿verdad? Que ella es una feminista muy famosa, pero feminista de la vieja escuela. Y ella decía que, no, hasta es lesbiana y todo, o sea, sí, pero a mí me pareció, y así, como que habíamos comentado entre varios amigos, así como que lo que ella decía era muy interesante porque decía que tradicionalmente, y eso no está mal, a ella no le parecía mal, ¿verdad? Tradicionalmente siempre las mujeres nos interesamos más justamente por esta cuestión de las relaciones, el contexto, lo humano, como decís, Marina, o sea, estabas viendo como la vida de las personas y su biografía, ¿verdad? Y quiénes son y por qué, y así como esa cosa más relacional, ¿verdad? Las personas, o sea, entonces ella decía, a las mujeres les interesan las personas, ¿verdad? Y a los hombres les interesan las cosas, ¿verdad? Y es así como y lo decía como en términos con mi familia, por ejemplo, o sea, siempre que veías no sé, estábamos todas las mujeres hablando de fulano y de mengano y de quién hizo qué y por qué y así, y los hombres estaban hablando del motor del auto y o de cosas, o de filosofía quizá, ¿verdad? O cosas así más abstractas. Y justo me acordé ahora por lo que dijiste, ¿verdad? O sea, que de repente llega esta persona con la que compartís, o sea, el hombre, tu hombre, ¿verdad? Llega y te explica el sistema y las reglas y así, y pues vos le contás la vida de ese jugador y cómo lo hizo y cómo llegó a donde está, ¿verdad? Y así, entonces es como un poquito eso. Y yo creo que eso, esa parte que dicen, sería una idea muy práctica de encontrarnos en lugar de separarnos, ¿no? Porque puede pasar esto de, bueno, o sea, sí, a mí no me gusta el fútbol y no me vas a sacar de ahí, y a mis amigos o a mi pareja le encanta y él no se va a mover del sillón, ¿no? Porque va a ver los juegos. Y es, ok, en lugar de pelearnos, ¿no? De, yo quiero que no veas el fútbol porque quiero ir a fuerza al centro comercial o a comer, ¿no? Y entonces el otro va a decir, no, pero es que yo quiero ponerme a ver el fútbol. Entonces, en lugar de pelearnos, ¿qué podemos hacer para poder mantener esa conexión y ese encuentro, ¿no? Y justo estaba pensando en esto que decía Marina, ese puede ser una idea práctica, ¿no? Es, ok, a mí me interesa, y las mujeres tendemos a conectarnos más con la historia de los deportistas, ¿no? De cómo llegó ahí, cómo cuando era niño, quién lo apoyó, etcétera. Y en lugar de separarte o de alejarte de esta persona, de tu querido, pues se complementó porque él después te explicó ahora sí el deporte y tú, pero tú sabías que de niño pasó y fue, ¿no? Entonces es como, ¿qué cosas podemos hacer para en lugar de separarnos o estar en conflicto, que podamos disfrutar o estar en conexión o juntos o no juntos, ¿no? Sí, sí, sí.
Sí, como de unos mismos temas, y no nada más el fútbol, ¿no? O sea, de un mismo tema, encontrar de dónde cada quien viene y cómo lo... Exacto, y otro que decíamos era esta parte, por ejemplo, en lo del mundial, ¿no? O en algún deporte, o cuando es las Olimpiadas, yo qué sé. Es como esta parte que platicábamos de, bueno, a lo mejor invitas a todos tus amigos y a lo mejor ahí va a haber mezclado en las mujeres, una les va a gustar, otra no les va a gustar, ¿no? Y entonces, bueno, a lo mejor las mujeres comemos o hablamos de otras cosas y de repente volteamos a ver el juego y los hombres o quien disfrute el deporte, pues está viendo o interesado en eso. Pero estamos como mezclados, ¿no? O sea, estamos en el mismo lugar, estamos disfrutando todos, algunos el juego, otros la convivencia, y entonces eso nos une. Sí, exacto, y en eso justamente se puede lograr. Yo creo que ocurre como también lo dijo Marina varias veces, o sea, hay diferencias entre mujeres, entre nosotras y otra vez entre hombres y mujeres, ¿verdad? Entonces aplica quizá para cualquier persona con la que tengas diferencias y demás, ¿verdad? Pero normalmente esto tiende a generar más conflicto en una relación de pareja. ¿Por qué? Porque es la persona con la que convivís todos los días y con la que tenés la mayor conexión, digamos, ¿verdad? O sea, emocional, íntima y todo. Pero sí, o sea, es justamente eso, ¿verdad? O sea, si yo disfruto más de la convivencia y de eso, pues en vez de que de nada más quedarnos viendo la tele nosotros, ¿qué tal si invitamos amigos y hacemos un poco eso de convivencia o hacemos un poco o hacemos una comida, algo, ¿verdad? Para que eso se sienta más, para que nos guste a los dos, ¿verdad? Pero yo creo que con todo lo que decíamos también, o sea, va por entender quizás, porque a veces quizás no se puede, a veces quizás no sé, yo ya me harté de no sé, que nos estemos juntando todos los días para ver el partido y simplemente pues, ya me cansé, ¿verdad? Entonces también ahí está el poder decirlo, ¿verdad? El poder hablarlo, el poder decir, el que cada quien pueda, tanto yo como mujer, permitirle a él que él tenga su momento de ver el fútbol, ¿verdad? Pero yo también ser consciente de, no por querer complacer o lo que sea, nada más estar ahí, sino que decir, bueno, es que yo no quiero, ya no quiero, quiero irme a hacer otra cosa y como poder como negociar eso, ¿verdad? Decir, yo tengo mi espacio, vos tenés el tuyo, no hay problema, ¿verdad? Y así también. Sí, es como respetar estos límites, ¿no? O sea, lo dices bien, es, bueno, o sea, si hoy ya fue suficiente de estarnos juntando o tal vez no vas a llegar a un acuerdo, ¿sabes qué? Yo me voy a quedar a ver fútbol y en lugar de tener este conflicto que hablábamos, es, ok, bueno, está bien, se va a quedar a ver fútbol todo el santo día y ¿qué puedo hacer yo en ese momento en el que él va a estar viendo el fútbol? Porque si estás esperando hasta que él acabe de ver el fútbol, pues ahí yo creo que no está tan bien, ¿no? Y es encontrar, ok, mientras está viendo el fútbol, porque no llegamos a un acuerdo de vamos a hacer otra cosa, ¿no? De estos intereses, es, bueno, ok, pues, no sé, me pongo a leer, me voy a visitar a una amiga, me voy a hacer window shopping, que a mí me encanta, ¿no? O sea, es como, es respetar y no pelearse con esa parte, o sea, de, bueno, pues el señor se va a quedar a ver todo el santo día el fútbol, pero sí hay mujeres que, pues, sí es como, o me quedo ahí con él, aunque a mí ni me guste, o sigo en conflicto. Sí, sí, es parte de también de ser asertivas, ¿no? En las relaciones y decir, pues no, o sea, puedes ver tú y yo hago otra cosa y ya cuando sea el reencuentro, pues mejor hacemos otra cosa juntos y la pasamos bomba o así, porque luego también puede ser el caso de que te quedas y tú ni quieres estar ahí y luego ya pues estás toda de malas y luego hay conflicto y es como, pues qué necesidad. Y al revés para ellos también, ¿no? O sea, lo mismo. Así es. Pues sí.
Pues yo creo que esto nos da para un siguiente episodio, ¿verdad? O sea, ya Sí. más enfocado en como la relación de parejas y así, porque creo que obviamente como mujeres eso es algo que también, ¿verdad? Nos interesa muchísimo. Eh, y no sé, o sea, no sé si tengan algún otro tip para nuestras oyentes de cómo alguna Pues otra. no sería tip, pero yo lo que diría es como priorizar la conexión y los encuentros en lugar de la lucha de poderes y los conflictos, ¿no? Ujú. Y esto en relación de pareja, en relación de amigos, de amigas, de familia, y entonces como poder detenerse un momento y hacer el esfuerzo, porque ya sé que cuando estás invadida por las emociones, pues es como un poco más complicado, pero hacer el esfuerzo de decir, ok, esto que yo quiero, pero él no quiere o ellos no quieren, podemos llegar a un acuerdo, no podemos llegar a un acuerdo, ¿qué podemos hacer? Es detenerse y siempre pensar y sentir priorizando la conexión y los encuentros saludables y felices en lugar de generar más conflicto en las relaciones. Ujú. Sí, sí. De acuerdo. Ujú. Pues sí, así es. Y todavía falta mucho mundial. Sí, así que a disfrutar las que disfruten y si no, pues ya tienen ahí, vayan a hacer window shopping o algo, o júntense con amigas también, eso me parece muy buena idea. Sí. Yo estaba viendo el básquet, uno de estos, creo que jugó México o algo así, estaba la final de los Knicks contra los Spurs y estaba buenísima y yo así, muy bien, gracias. Pero no, pues casi no veo deportes, o sea, en general casi no veo deportes, pero si tengo que ver algo, pues sí, no sería soccer. Sí. Bueno, Pero bueno. Bueno, entonces a nuestros oyentes, si les gustó, les pedimos que por favor nos dejen un like, que nos dejen también comentarios, ahí nos pueden contar también su experiencia, que si es que vivieron cosas similares o no también, ¿verdad? Y si tienen otros tips para las demás personas también, ¿verdad? Estaría genial leerles y saber cómo están viviendo este mundial. sí, pues las leemos y los leemos. Bueno, Bueno, chao, chao. Bye. gracias. Bye.